Es interesante pensar en el momento más importante del culto. Ahora, yo no sé cuál será el momento que tú más disfrutas del culto, ¿no? Quizás sea la hora de salir cuando ya dices tengo hambre y quiero ir a comer a algún lado. O quizás, como muchas veces para mí es el tiempo de alabanza cuando cantamos esas canciones que nos elevan a la presencia de Dios. Pero cuando sucedió la Reforma Protestante hace 500 años, en la Iglesia Católica el momento más importante era la elevación de la hostia. Cuando dentro del pensamiento católico ese pedazo de pan se convertía en el cuerpo de Cristo, físicamente, literalmente. Entonces todo lo demás llevaba hasta ese punto. Y los reformadores dijeron, no, esto es idolatría. Ese pan representa el cuerpo de Cristo, pero no se convierte, no lo adoramos. El momento más importante del culto, decían ellos, es la predicación de la palabra. Porque es por medio de la palabra que conocemos a Dios. Y todo lo demás puede ser importante, puede ser bonito, puede ser agradable. Las oraciones, las canciones, la ofrenda, todo eso es bueno. Pero si no tenemos la proclamación de la palabra, entonces no vamos a crecer. No vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y sinceramente muchos de los errores que entraron en la iglesia durante las edades medias entraron porque no se estaba predicando la palabra de Dios. Y por eso, aunque a veces cuando nos sentamos a escuchar un sermón, y yo también me he sentado en muchas bancas para escuchar muchos sermones, a veces la tentación es de dejar que nuestros pensamientos se vayan por ahí o mirar el reloj para decir, ya, ¿cuándo vamos a terminar? Quiero salir. Pero este momento es importante, no porque lo que yo quiera decir sea tan importante, sino porque lo que Dios nos dice en su palabra es tan importante. Y lo que más necesitamos es escuchar la palabra de Dios. Y espero que sintamos esa necesidad en nuestro corazón. Que entendamos que nuestra mayor necesidad es escuchar la palabra de Dios. Entonces, si estamos listos en esta mañana, pidamos a Dios que Él hoy nos hable. Oremos. Padre Celestial, te pido en esta mañana que tu palabra, Señor, se haga real y viva en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que podamos entender y poner en práctica lo que tú nos dices hoy y amarte y conocerte mejor, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este domingo es especial porque este domingo recordamos el momento en la vida del Señor Jesús cuando Él entró a la ciudad de Jerusalén montado sobre un burro. Se conoce como Domingo de Ramos, porque cuando Jesús entró de esa manera, la gente cortó ramas de los árboles y tiró esas ramas sobre el camino y las agitaba para darle la bienvenida a Jesús. Ahora, Jesús había entrado muchas veces antes a Jerusalén. La primera vez que fue, tenía unas pocas semanas de haber nacido. Sus padres lo llevaron para presentárselo al Señor. A los 12 años, Jesús se había quedado varios días en el templo, cuando sus padres lo llevaron para una de las fiestas y ellos regresaron a casa y Él se quedó sin que se dieran cuenta. Podríamos calcular que Jesús probablemente visitó el templo en Jerusalén al menos 100 veces durante su vida. Porque para cada varón judío era obligatorio ir al templo para las 3 fiestas grandes del año. Entonces, si Jesús murió alrededor de los 33 años, podemos calcular que Él tuvo que haber visitado el templo alrededor de 100 veces, por lo menos. Pero esta visita sería diferente, porque durante todo su ministerio público Jesús había guardado en secreto su verdadera identidad.
En el momento en que sus discípulos se percataron de quién era Jesús y Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la reacción inmediata de Jesús fue decirle, no se lo digas a nadie. Era un secreto, porque no había llegado el momento todavía. Pero ahora llegó el momento. Entonces Jesús envió a 2 de sus discípulos a traerle un burrito, un asno, y se sentó encima de ese asno y sus discípulos pusieron sus mantos ahí como una especie de silla y también iban tirando sus mantos sobre el camino para que él entrara como si fuera una especie de alfombra roja, como un invitado ya de honor entrando a la ciudad. Ahora, ¿por qué entró Jesús de esa manera tan particular? ¿Por qué entró sentado sobre un burro? Porque en el Antiguo Testamento ya se había anunciado. En Zacarías 9:9, cientos de años antes de la llegada de Jesús, el profeta había dejado este mensaje. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Cada judío conocía esta profecía y sabía que cuando llegara el Salvador, el Mesías, el rey que estaban esperando, iba a llegar de esta manera. Entonces, cuando Jesús entró en Jerusalén, montado sobre un asno, con los gritos y las alabanzas de la gente, es como si llevara un rótulo grande en las manos diciendo, yo soy el rey que están esperando. No lo podría haber hecho más claro. Y la gente lo entendió. Y entonces empezaron a alabar y a dar gracias a Dios. Y Jesús, con esa acción, echó a andar el proceso que 5 días después llevaría a su crucifixión. Porque mientras él guardaba en secreto su identidad, los líderes religiosos, aunque no lo querían deshacerse de él, pero no tenían de qué agarrarse. Cuando él se reveló públicamente como rey, como Mesías, entonces echó en movimiento ese proceso que llevaría al momento en que ellos lo llevaron delante de Pilato para pedir su muerte. Pero precisamente para eso había venido. Jesús había venido para dar su vida en la cruz por nosotros. Jesús había venido para ser condenado como víctima inocente, para que nosotros que somos culpables pudiéramos ser declarados no culpables por Dios. Él fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Precisamente para eso había venido. Ahora, además de la profecía de Zacarías, que acabamos de ver, hay otro pasaje del Antiguo Testamento que se cumplió ese día. Los seguidores de Jesús era una gran multitud, no solo sus 12 discípulos, sino muchos más que iban con él. Ellos empezaron a gritar esta frase: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora, ellos no se inventaron esa frase en ese momento. Más bien, es una cita de un salmo. Viene del Salmo 118. Y esa misma semana, después de entrar en Jerusalén, antes de ser crucificado, durante los debates que tuvo con los líderes religiosos, Jesús citó otro versículo de este salmo. Entonces, hay algo importante en este salmo que tiene que ver con esta última semana de la vida de Jesús, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir esta mañana. Vamos a pasar estos momentos en el Salmo 118.
Así que si desean, búsquenlo en su Biblia o lo pueden leer también en pantalla. Vamos a empezar con los primeros 4 versículos. Salmo 118 del 1 al 4. Y dice así: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel: su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón: su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor: su gran amor perdura para siempre. Jesús y la multitud que lo acompañaba iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Fue por eso que estaban entrando a la ciudad. Y en la Pascua judía recordaban el momento en que Dios nos había librado de su esclavitud en Egipto. Creo que todos conocemos la historia. Por medio de las 10 plagas, Moisés los sacó y los llevó de ahí al desierto, se reunieron con Dios y luego fueron rumbo a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, para nosotros Jesús es nuestra Pascua. Porque Jesús es el que nos libera de nuestra esclavitud al pecado y a la muerte y a la destrucción. Entonces ellos iban a celebrar su fiesta de liberación, pero Jesús estaba a punto de convertirse en nuestra fiesta de liberación al dar su vida en la cruz para rescatarnos. Pero lo interesante es esto: como parte de la celebración de la Pascua judía, se repetía este salmo. Este salmo estaría en la mente de la gente, porque era parte de su celebración declarar estas palabras. Ellos se reunían en el templo para declarar la bondad de Dios, del gran Dios que los había rescatado de la servidumbre en Egipto y que diariamente los bendecía. Y desde los sacerdotes que estaban al frente del pueblo, incluyendo a todos los que temen al Señor, se llama a todo el pueblo a alabar al buen Señor. Y nosotros alabamos al Señor. Él no deja de ser bueno. Aunque pasen cosas malas, Dios es bueno. Aunque el clima sea malo, Dios es bueno. Aunque le hayamos fallado, Dios es bueno. Por eso Dios merece que lo alabemos hoy y siempre. Y no importa lo que te esté pasando, levanta la cabeza y di: Dios es bueno. Porque siempre, siempre lo es. Dios es bueno. Ahora, los siguientes versículos del Salmo que vamos a leer ahorita demuestran cómo se expresa la bondad de Dios en la vida de un creyente. Mientras leemos estos versículos, quiero que prestes atención a todas las formas en que describe las maneras en que nos sentimos atacados y cómo Dios nos libera. Vamos a leer el Salmo 118 del 5 al 21. Dice así: desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Ya veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como zarzas en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé.
me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. ¿Alguna vez te has metido en un enjambre de avispas? Espero que no. No es una experiencia muy agradable. Porque las avispas forman una nube cuando se enojan y atacan y pican y uno no puede escaparse y corre y las avispas van detrás de uno y es una sensación terrible. Podemos sentir que así también nos atacan los problemas de la vida. Que algo nos pica, algo sucede y luego otra cosa y viene y es como estar en esa nube de avispas que nos están atacando. Eso es lo que sintió el autor de este salmo. El enemigo parece que nos tiene rodeados y nos ataca con enfermedades o con los recuerdos del pasado o con dudas y rechazo y traición y parece que nunca vamos a escapar. Es como si todo el mundo, todos los países estuvieran acampados alrededor de nosotros y nos estuvieran atacando. Pero ¿qué dice? Es mejor refugiarse en Dios que refugiarse en los hombres. Si el Señor está conmigo, ¿qué temeré? Decláralo en esta mañana. El Señor es mi fuerza. No moriré, sino viviré para proclamar las maravillas del Señor. Porque en la cruz Jesús derrotó a nuestros peores enemigos, el diablo, el pecado y la muerte. Y por eso podemos declarar, Él es mi salvación. Dios es bueno y Él nos libera. Y en esta mañana, si el Señor te ha liberado, dale las gracias, alábale. Y si tú te encuentras en medio de esa situación abrumadora, donde parece que no hay salida, confía en Dios. Porque Él ha liberado a muchas personas antes y Él puede liberarte a ti también. Y quiere hacerlo si confías en Él, si le entregas tu vida. Puedes confiar en su bondad en cualquier circunstancia, porque Dios es bueno. Ahora llegamos a los versículos de este salmo que se proclamaron en la entrada triunfal de Jesús y los que Él mismo también citó pocos días después. Son los versos 22 al 29 y dicen así: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias.
Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Dios demuestra su bondad levantando lo que el mundo rechaza. Por eso dice que la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Y Jesús es el mejor ejemplo de esto. Porque los líderes, los poderosos, los que tenían autoridad en su día lo rechazaron. Dijeron, no, ¿tú cómo vas a venir de Dios? Lo acusaron de blasfemo y Dios lo exaltó al más alto lugar. Y ahora toda rodilla tendrá que doblegarse delante de Jesús. De ser rechazado y crucificado, Jesús ha sido exaltado al más alto lugar. Y en ese día, el día en que Jesús se sacrificó en la cruz, Dios obró. En ese día en que el cielo se oscureció, toda la ira de Dios se derramó sobre Jesús. En ese día en que el velo se partió, Jesús nos abrió camino para que entráramos a la presencia misma de Dios. En este día en que el Señor actuó, podemos alegrarnos, porque Él es bueno. Ahora comprendemos por qué el pueblo aclamó a Jesús con las palabras del verso 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos hicieron lo que dice el verso 27. Se unieron a la procesión portando ramas en la mano. ¿Por qué? Porque reconocieron que su salvación había llegado. Dios había venido para traerles salvación. Es que la bondad de Dios no solo se refleja cuando le alabamos. La bondad de Dios no solo se refleja cuando Él nos ayuda en medio de los problemas de la vida, sino que la bondad de Dios se refleja sobre todo cuando nos libera y nos rescata. Dios es bueno y por eso Él liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios es bueno y por eso Él también nos rescata y nos libera de nuestra esclavitud al pecado y a la muerte. Porque nuestro peor problema no es que nos falta dinero, o que tenemos problemas de salud, o que nuestros hijos son desobedientes. Nuestro peor problema no es que tenemos un mal gobierno. Eso fue lo que pensó la gente en el día de Jesús. Ellos cometieron el error de creer que Jesús había venido para cambiar el gobierno, que Él había venido para quitar a esos líderes corruptos que tenían y para ponerse en su lugar. Nuestro peor problema no es el gobierno, por más corrupto y malvado que sea. Nuestro peor problema es el pecado. Es nuestra culpa ante Dios, que nos condena al infierno y a la muerte. El pecado nos arruina la vida de una y mil maneras, pero Dios, por ser tan bueno, nos quiere rescatar del pecado y darnos una vida nueva. El camino de fe en Jesús no es un camino fácil, pero es el mejor camino que existe en la vida, porque es el camino de la verdadera libertad. Pero ¿qué nos pasa? Muchas veces no queremos entregarnos a Jesús para que nos libere, porque pensamos que nos va a quitar lo bueno de la vida. ¿Sí? El diablo nos tiene engañados y pensamos que esas cosas que el mundo nos ofrece, que eso es lo bueno. Ignoramos la realidad de que Dios es bueno y todo lo bueno viene de Dios. Entonces lo que hay en el mundo que parece ser bueno, a fin de cuentas no es bueno. Pero nos dejamos engañar por el enemigo y entonces nos aferramos a las cosas del mundo, a los vicios o a las malas costumbres,
chatear cosas indebidas por internet o mirar pornografía o andar inyectándonos cosas o cualquier otra tontería, porque pensamos que esto sí es lo bueno y nos tiene aprisionados. Y Dios viene y nos dice: yo te ofrezco lo que realmente es bueno, y nos queremos esconder. Somos como algo que sucedió en California hace algunos años, salió en los noticieros. Un hombre había robado un Volkswagen y la policía lo andaba buscando. Pero no lo andaban buscando por la razón que uno piensa. Lo andaban buscando porque el dueño del carro, al que se lo había robado, había dejado en el asiento delantero una caja de galletas. Y esas galletas estaban llenas de veneno para ratas, porque las había preparado para envenenar ratas en su casa. Entonces la policía estaba buscando a este ladrón, no para arrestarlo solamente, sino para salvarle la vida, para que no se comiera esas galletas envenenadas. Pero ¿qué piensan ustedes que se le ocurrió al ladrón cuando vio las luces azules de los policías en el retrovisor? ¿Pensó, vienen a ayudarme? Claro que no. Pensó, tengo que escaparme a como de lugar, sin saber que lo que ellos buscaban era salvarle la vida. Y así nosotros, muchas veces, respondemos a Dios. Dios nos viene persiguiendo. Y Dios es bueno, y lo que Él tiene para nosotros es bueno, pero nosotros decimos: ay no, me viene a regañar por esto que he hecho, ay no, me viene a quitar esto que me gusta, ay no, me viene a cambiar la vida para que sea más aburrida, mejor me voy. Y nos tratamos de escapar del que es mejor que nadie para nosotros. Dios es bueno. Él envió a su Hijo para rescatarnos. Por eso, cuando vemos a Jesús entrar en ese asno a Jerusalén, la invitación que Él nos está haciendo es de entregarnos a Él para que sea nuestro Rey. Reconocerlo a Él como nuestro Rey, con todo lo que eso significa. Someternos a su voluntad, recibir su cuidado, recibir su perdón. Ir a donde Él nos lleve, ir a donde Él nos guíe. Pero lo que podemos saber es que Él es un Rey bueno y humilde, porque no vino sobre un caballo para conquistar, sino sobre un humilde burrito. Esa es la clase de Rey que Jesús es. Él es bueno. Y Él te llama a que te entregues a Él, no para quitarte lo bueno, sino para darte todo lo que realmente es bueno en la vida. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy recordamos ese día, Señor, en que te subiste al burro y entraste en Jerusalén. Y Padre, queremos hoy nuevamente someternos a la dirección de tu Hijo y reconocerlo como nuestro Rey de verdad. No el Rey que nos imaginamos, sino el Rey de verdad como tú nos lo revelas en tu palabra. Señor, te pido que obres en nuestro corazón para que podamos comprender y entregarnos. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús.